Para mí, mi profesión es como una necesidad vital. Yo existo porque estoy haciendo esto. Es una necesidad, es una manera de respirar. Yo respiro, me siento sana, me siento bien, me siento grande cuando trabajo en esto, cuando me muevo en la creación. El primer proyecto que yo desarrollé se llama Africa Training Program, es un proyecto pedagógico. Lo hice alrededor de África porque empecé a vivir allí a través del École des Sables, como hice una formación ahí de la técnica CONI. Me empecé a instalar en Senegal y empecé a conectarme con la realidad de la danza contemporánea en África. Entonces la realidad de allí es que no hay escuelas, no hay formación constante. Hay varias escuelas, hay varios centros, pero no es como aquí en España, que hay como 500 escuelas, 500 teatros. Empecé a presentar y a proyectar este proyecto pedagógico para dar formación, contactar con agentes locales, con compañías que ya están trabajando en terreno africano, gente de allí, hacer un proyecto de colaboración para yo llegar allí, estar 2 semanas, un mes, dando lo que yo sé, aportando lo que yo sé a la realidad de allí, y después yo me iba, pero para que quedara algo. Este proyecto pedagógico, aparte de conocer mejor la variedad y la gran riqueza de la danza contemporánea africana, me permitió también trabajar en la creación, en proyectos artísticos y de creación, al mismo tiempo que estaba haciendo este proyecto pedagógico. Y el resultado de todos estos años ha sido Ella Poema. Planteo el reto de trabajar con mujeres a solas como creadoras y dar importancia a la mujer africana como creadora en el mundo de la danza. Hay grandes figuras en la danza contemporánea como Germaine Acogny, como Ketty Noel, como Irene Tassenvedo, hay muchas, pero ahora la nueva generación se pasa como de las grandes a un gran salto de la nueva generación. Hay mujeres que están trabajando bastante, pero como lo que no se le da... son videopoemas realizados por mujeres africanas y guiadas o dirigidas por mí. Son videopoemas individuales con mujeres en concreto que se encuentran en un momento de su vida profesional interesante como para trabajar con ellas. Ella Poema es un tributo a la mujer africana, como africana y como creadora. Y Ella Poema es un proyecto que se desarrolla y se crea desde el corazón y desde la intuición femenina. Es un trabajo también de transformación de un texto poético escrito en español a un lenguaje audiovisual en movimiento. Transformamos el texto poético en poesía en movimiento. Entonces el poema escrito se convierte de pronto en poesía, pero a través de la mujer que lo baila. Claro, la danza allí forma parte de la vida cotidiana. Es una cosa más que pasa cada día. Cada día, cada momento hay danza. Es algo real de la vida misma. Desde una mujer que está trabajando, desde un niño que está jugando, la danza es el respirar, es el ritmo africano.
Hay mucho trabajo, hay festivales, hay mucho movimiento que no se conoce absolutamente en España, pero que curiosamente en todo el resto del mundo lo valoran y lo conocen. En España no. En España se tiene la visión solo de que hay danza tradicional y hay mucha danza contemporánea y hay mucha danza tradicional con una variedad inmensa. No tiene nada que ver la danza sabar, por ejemplo, de Senegal, con cualquier otra danza de Costa de Marfil, de Tanzania. Ellos llevan aprendiendo desde siempre compartiendo, cosa que no hay aquí. La gente comparte, se junta, se reúne, se une para compartir, para aprender. No hace falta tener una súper gran institución para ir, no hace falta un gran título para... La proyección a largo plazo es crear un mapa poético africano, tal cual, o sea, de todos los países, pero convertirlo en danza, ¿no? Cada uno de los países, que haya un vídeo, poema de cada país, o un vídeo, varios de cada país, pero crear ese mapa africano. En uno de los países, en Senegal, por ejemplo, sabía ya qué texto poético iba a trabajar porque ya sabía con las dos mujeres con las que quería trabajar. Entonces encontré dos poemas que, sobre todo uno lo tenía muy claro porque digo, este es para ella. Otro poema estaba dando vueltas, hasta que lo encontré porque sabía que ese poema era para ella. Entonces, al principio, los primeros días intentamos traducir y entender cuál es el mensaje para nosotras de ese poema. Se traduce a un nivel que se entienda, vaya, no hace falta hacer traducción literaria perfecto, pero que se entienda qué es ese poema, de qué está hablando. Y luego preguntar mucho a estas mujeres qué es para ella de lo que estamos hablando. Entonces el proceso son más o menos 10 días de hablar mucho, de transformar ese poema, el significado de ese poema en el sentir de ella, en el significado para ella de lo que se habla, y empezar a trabajar en movimiento y transformarlo en movimiento. Durante 10 días trabajamos en el estudio sobre eso, guiándolas yo, pero yo sin imponer nada, dejando fluir la intención femenina, que creo que es uno de los poderes más mágicos que tenemos las mujeres, que nunca sé explicar esto, pero es que lo hay, está. Dejar la intuición que nos guíe, y al mismo tiempo vamos pensando en cómo todo esto que estamos trabajando durante esos 10 días podemos transformarlo en un lenguaje audiovisual. ¿Qué lugar de esta ciudad, de esa ciudad donde estamos, puede contar o transmitir precisamente esto que estamos trabajando en el estudio? Y después salimos a grabar durante 2 días o un día, grabamos las ideas que sobre todo pues, la persona de vídeo, de foto y yo tenemos como para apoyar ese mensaje que nos está dando la chica. Y después hacemos un trabajo de presentación de la pieza física, porque no hay tiempo para editar. Y después está el proceso de edición lento y poco a poco, y el final es eso, ahí la pieza coreográfica que se presenta o bien en un festival o presentación en lugares de allí, y el vídeo que o bien se está presentando a nivel internacional o se presenta ahí, lo quiero presentar como a la vuelta en ese mismo país, volverlo a presentar. Es un proceso de aprendizaje mutuo, yo aprendo con ellas, con estas mujeres, la primera vez, casi todas ellas es la primera vez que se ponen a trabajar así, solas. Entonces es un descubrimiento también para mí, cómo guiarlas, qué me van dando, qué les voy dando yo, y eso es que es precioso. Entonces intentamos trabajar mucho desde el interior, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás pasando ahora.
y ese interior llevarlo a un exterior. En Senegal partimos, por ejemplo, del miedo. Este poema hablaba del miedo, pues, ¿qué es para ella el miedo? ¿Cómo ve el miedo? ¿Qué imágenes tiene del miedo? Con la otra chica de Senegal hablábamos de los muertos. ¿Qué es para ti el tema de la muerte? El poema de los muertos sentí que era para esta bailarina porque tiene la capacidad, la fuerza interior para poder hablar de que los muertos no están muertos, están con nosotros. Es un tema tabú para la mujer senegalesa, tema tabú. La otra bailarina, por ejemplo, en Senegal, igual. Es un momento muy bueno para ella porque está dejando su otro trabajo y se está adentrando en la danza, y además es una mujer, Judia Touré, que está creando un proyecto muy importante de comunidad y bueno, ella es creadora, co-creadora con otras dos mujeres de un proyecto de danzas urbanas que está financiado por la Unión Europea. Una chica súper joven que se ha juntado con otras dos que tienen un espíritu muy abierto. Entonces hay muchos ojos que la están mirando. Está siendo un referente ya para la ciudad de Dakar, porque es una chica joven, porque es una chica que cree en la danza, es una chica que tiene una financiación de la Unión Europea, que se la ha trabajado ella sola junto con otras dos. Entonces es un momento ideal para esa chica como para trabajar con ella, porque ella es un referente ya en su ciudad, y a mí me interesa crear referentes. Me interesa trabajar con gente que pueden inspirar a otras mujeres, porque ella poema también pretende hacer eso, que la gente tenga referentes. Pues nada, buenas noches desde el Centro Coreográfico María Pajes de Fuenlabrada. Agradezco en primer lugar a Aida Colmenero por acompañarnos. Y la verdad, la historia de nuestra historia, la historia del Centro Coreográfico María Pajes con Aida Colmenero fue una cosa como curiosa. Hace como, yo creo que hace 8 meses, 7 meses, se puso en contacto con nosotros Gerard, es decir, soy francófono, por eso pronuncio Gerard, y habló de un proyecto sí, sobre África, ¿no? Y no lo dudamos, o sea, es decir, no sabía nada, no sabíamos nada ni de Africa Moment, ni de Aida Colmenero, ni de Gerard, pero la palabra África tenía pues, fuerza suficiente para atraernos y para convencernos, porque ya estamos convencidos. Es decir, el Centro Gráfico María Pajés es un centro
que defiende la pluralidad y defiende la diversidad, y África forma parte de su savia, ¿no? Es decir, África está muy presente en los genes mismos del centro, ¿no? Y poco a poco, es decir, fuimos hablando, y la verdad, cada vez estoy aprendiendo y estamos aprendiendo más sobre el proyecto de Aida Colmenero, que es un proyecto precioso. Es decir, que acercar África a España, que es la puerta de Europa, yo creo que es necesario. Y desmitificar, sobre todo, hoy hace un rato estábamos hablando de esa cosa como de esa amalgama, ¿no? África es un continente, y África son muchas culturas, son muchos países, y yo creo que este trabajo de Ella Poema también lo que hace es recrear el mapa, la arquitectura emocional, sentimental y cultural de África, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va a ser un encuentro precioso entre María Pagés, que aquí la tengo al lado, y Aida. Creo que tiene muchas cosas que contarse, pero yo, si me permiten, voy a hablar 2 segunditos de cómo vamos a proceder, ¿no? Es decir, va a ser, o sea, la charla entre Aida y María durará 40 minutos, y los últimos 20 minutos los dedicaremos a las preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta, pues escribid vuestro nombre y ciudad a través del chat, ¿no? Y Mamen, que es nuestra compañera y la que se dedica ahí secretamente ¿cómo se llama?, el seguimiento, pues os dará la palabra, ¿no? Y gracias, y a seguir. Que disfrutéis de la charla. Venga. Hola, ¿cómo estáis? Y a ver, Aida. Hola, a ver, escucha, ¿no? Ahí te tenemos. A ver, pues la verdad que sí, yo ya confirmo y reconfirmo lo bonito que es este proyecto, lo importante y lo necesario. La verdad que el trabajo de Aida lo conocíamos, pero el proyecto este en sí no lo conocíamos, pero sabemos que es una magnífica coreógrafa de contemporáneo y que ha tenido esta experiencia por necesidad. Ahora nos contará por qué ha surgido esta idea, porque la gran idea es dar a conocer y dar espacio y oportunidad a que conozcamos mejor a ese continente que lo tenemos muy cerquita, pero que vivimos de espalda a él. Y que en la danza ellos son fundamentales, importantísimos, y no conocemos nada, realmente no conocemos nada y no damos las oportunidades. Esto lo hablábamos con Aida, y estaría muy bien que nos contaras cómo surgió este proyecto. Los vídeos son magníficos, espero que lo hayáis visto, y si no, creo que tenéis oportunidad de volverlo a ver, o si no lo habéis visto, de verlo después de este encuentro. Y cuéntanos, Aida, ¿cómo surge esa idea? Porque tú tienes una formación contemporánea, te has dedicado a eso, pero de pronto surge esa cosa de decir África. Y esa es la gran llave de todo. Realmente llevaba ya, bueno, África, surgió esta idea de África cuando estaba estudiando teatro en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota. Tenía una maestra de danza afro-brasileña, Eliane Capitoni, maravillosa maestra, que trabajaba sobre la raíz africana. Entonces a mí esta África, ya dije, África, tengo que ir ahí. Y a partir de ahí, pues ya enfoqué hace muchísimos años ya este objetivo de tener que resolver preguntas. Entonces, bueno, yo, así como para resumir rápidamente, este proyecto de Ella Poema en concreto surgió después de estar muchos años girando dentro del continente, haciendo un proyecto pedagógico, actuando en festivales locales y aprovechando a hacer un proyecto pedagógico para dar clases de teatro y danza, especialmente a diferentes países, como unos 13 países recorrí.
Y entonces en estos talleres que yo daba, curiosamente la imagen de mis alumnos era muy contraria a lo que me pasaba en España, es decir, eran prácticamente todo hombres, excepto una o dos mujeres. Y claro, en el contexto español, pues en la danza eran todo mujeres y si había algún hombre, pues era uno, ¿no? Entonces esto ya era como, wow, ya es un poco diferente. Y entonces, bueno, curiosamente, pues después de estos talleres que yo hacía en estos 13 países que fui, pues esta mujer y yo, o dos mujeres y yo, nos quedábamos conversando mucho tiempo y nos empezábamos a hacer todo tipo de preguntas, pero de lo más, de lo que sea. Yo creo que era solo la necesidad de conversar, de mujer a mujer, ¿no? Porque siempre me pasaba, da igual que fuera a Nigeria o a Ghana, que después nos hablábamos y, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Pero tú, mujer, sola aquí. Entonces, muchas preguntas de lo que sea, pero mucho relacionada con yo como mujer, qué hacía yo como artista, como mujer, viajando así, tal cual, y eres madre, no eres madre, entonces, ¿y cómo lo hago? ¿No? Todo... Y por eso dije, jolín, pues ¿por qué no transformar estas ganas que hay de conversar? Creo que a mí me gustaría transformarla en un proceso creativo, porque si hay ganas de hablar, pues vamos a hablar, pero vamos a convertirlo en arte, vamos a convertir en algo de poesía estas conversaciones. Y yo soy una enamorada de los procesos creativos, me gustan los grandes retos y dije, pues venga, vamos a hacer, ¿por qué no convertirlo proceso creativo? Entonces mi cabeza empezó a decir, bueno, pues todo se fue como articulando y encajando puzzles que llevaban durante mucho tiempo ahí piezas sueltas. Y entonces, por ejemplo, pues yo dije, bueno, pues tengo que coger a una mujer sola para que también existan referentes femeninos, porque en el continente africano no hay referentes femeninos en materia de danza, solo hay 2 o 3, pero de las nuevas generaciones, todas estas mujeres que estoy yo viendo durante 13 países que están ahí trabajando, no se las ve. Y esto no es muy diferente al continente europeo, es decir, que la invisibilidad de las mujeres está por todos los lados, pero yo trabajo en territorio africano, pues yo digo que tengo necesidad de que estas mujeres sean vistas y además no solo vistas, sino que se conviertan en referentes femeninos, algo muy importante y muy necesario para cualquier mujer creadora, ver a otra mujer que está ahí trabajando como tú y como posición como creadora, ¿no? No solo como bailarina o como... Y luego ya otro nivel también ya más profundo de ella poema, pues era como, joder, siempre que vengo a España la gente insiste a nivel institucional, a nivel público, a nivel todos los niveles, insistía la gente en hablarme de las mujeres pobrecitas, esta pobreza de África, ¿no? Entonces, claro, yo no era mi realidad. Yo he estado durante 13 o 14 países viendo una riqueza brutal en todos los sentidos. Y entonces, pues por eso tenía la necesidad de hacer un proyecto de belleza, entendiendo la belleza como pues lo que es la belleza, es decir, hablar de la muerte, del abismo, de la alegría, de lo que conlleva la palabra belleza. Pero no presentar a mujeres pobrecitas muertas de hambre ni vender a África desde ahí. Entonces, este objetivo de poder compartir África desde mujeres que están creando, tal cual, ¿no? Porque hay una cosa curiosa que yo creo que nos pasa un poco a los que, bueno, nos dedicamos, yo me dedico a la danza toda la vida, pero de danza de África sabemos muy poco. Y entonces, claro, aunque nos vamos a centrar en Ella Poema, que es tu proyecto y que el proyecto hoy central de este encuentro y de este Danza Forum, pero es verdad que necesitamos como conocer ciertas cosas, ¿no? que desconocemos. Cuando hablamos de danza contemporánea tenemos una visión global, de flamenco sabemos, pero de danza en África sabemos tan poco como de su propio continente y de la vida y de la complejidad de este continente que es una potencia en danza, porque la danza es una parte importante de la vida. Pero dime una cosa, la profesionalidad de la danza, una pregunta que yo me hice cuando vi lo precioso, porque hay que decirlo, son preciosos, los cortos son de una belleza y de una sensibilidad, pero me llamó la atención, o sea, la formación de estas bailarinas es fuerte, potente, son unos pedazos de bailarinas. ¿Cómo se vive la profesionalidad? Porque para tener referentes, igual que nosotros podemos decir, en clásico está Pavlova, en danza contemporánea tenemos Pina Bausch, en flamenco tenemos Carmen Amaya, ¿cuáles ellos? O sea,
aparte de que hay muchos países de acuerdo con esto, pero si pudiéramos hablar de una idea general de la danza en África, ¿hay referentes femeninos? ¿Se parte de esos referentes? ¿Son como para nosotros o son de otra manera? Pues fíjate que esta pregunta de los referentes es la primera pregunta que hago a las creadoras cuando empiezo el proceso creativo. ¿Cuáles son tus referentes femeninos? Pero siempre me contestan de una manera mucho más amplia y precisa. Es decir, llego a la conclusión que los referentes allí no son solo en materia de danza, sino son el bisabuelo, la tatarabuela, ¿no? Entonces, creo que la gente toma allí referentes en global de la vida, no solo a nivel profesional. Y la diferencia es que allí la formación, a diferencia de nuestra, de Europa, es que no pasa solo a nivel institucional. Y creo que esa es la riqueza. De hecho, ¿no? Porque allí la formación está cada día. Un amigo te enseña no sé qué, el otro te enseña no sé cuánto. Y luego, por supuesto, hay bailarines profesionales que están estudiando en centros más institucionalizados de Europa o de Estados Unidos y que viajan y que se mueven y que pueden acceder a otro tipo de formaciones. Pero es verdad que el hecho de compartir la sabiduría, esto de compartir sabiduría es algo muy potente allí, que no existe aquí, creo, en contexto europeo y que me duele bastante y que además aquí pasa esta cosa de compartimentar, ¿no? La danza está en el conservatorio, los músicos están en el conservatorio, los del circo pues están en el circo. Sí, está sistematizado de otra Entonces, manera. entonces, esto para mí, yo sufrí bastante, creo que quizás esto era como ahí una cosa que me quedó ahí como, ahí, no la tengo enganchada porque pero curiosamente como yo empecé, mi formación de base es actriz y luego me metí en el conservatorio de danza, ¿no? Entonces, María, a mí me trataban un poco como la loca y me decían, bueno, tú como eres actriz, pues puedes hacer, expresar, hablar. Entonces, a mí me dejaban, por ejemplo, en clásico estar descalza, ¿no? Porque, bueno, yo era la actriz, entonces me dejaban ahí justificadamente, pero los otros no, los otros son bailarines, ¿no? Entonces, pues el tema de la palabra, cuidado, que no has estudiado, entonces no puedes afrontar la palabra. Entonces, claro, este tipo de cosas, pues cuando se plantean en otro contexto no europeo, pues creo que se afrontan de manera diferente. Entonces la gente, pues yo creo que es el tema de mentalidad de estructura, ¿no? Está institucionalizado todo, que si yo no he estudiado no puedo afrontarlo. Creo que esto en contexto no europeo es bastante diferente, por lo que también lo poco que conozco de América Latina también pasa un poquito esto. Pero igual ayudaría a lo mejor porque me imagino que en ti también está esa, ¿cómo decirte? Ese deseo, ¿no? De que estas personas con las que has trabajado, estas mujeres fantásticas con las que has trabajado, que se ven poderosísimas, se conviertan en referentes. Son referentes en sus países. Son ya, y que puedan serlo aquí. Por ejemplo, cuando hablemos de danza, igual que tenemos referentes que son como, por decirlo de alguna manera, y no lo digo son referentes cercanos, estos nos parecen más lejanos porque esas referentes que tú ya dices que lo son allí, puedan serlo también aquí. Sí, de hecho por eso en el 2013 era como todo súper nuevo cuando se inició Ella Poema, pero gracias a este proyecto yo he puesto una semillita, ellas y yo hemos puesto una semillita muy, muy bonita que se han convertido en referentes en el contexto local desde donde está, porque en el fondo Ella Poema es un proyecto, como yo digo, made in África. Entonces, mi objetivo era provocar cambios allí, más que aquí. O sea, aquí ojalá, pero porque hay mucho que hacer a nivel europeo, pero mi objetivo era que allí se convirtiera en referentes femeninos, lo primero allí, en sus países de origen, en su ciudad local, porque sí que hay 3 o 4 mujeres referentes en África, pero ya está, grandes de mayores, pero esas mismas tampoco se ocuparon nunca de dar relevo a las jóvenes. Entonces, siempre yo les he puesto siempre preguntas a estas grandes de por qué no apoyaron a mujeres como ellas para... entonces, bueno, se han convertido en referentes mujeres locales y mi objetivo, por supuesto, es que no se diga africana y que todo el mundo pueda conocer a Hadija Nasibu, que es de Tanzania. Porque curiosamente de África siempre decimos africana, ¿no? Y entonces a mí cuando me presentan en Colombia o en Alemania no me dicen la europea,
A mí me dicen Aida Colmenero Díaz, ¿no? Entonces, qué curioso que cuando por eso el hecho de coger, mi objetivo era coger una mujer africana, un cortometraje con una. A veces, en algunos, como en el de Cabo Verde, fueron 4, pero estén súper centrados para que la gente tenga el valor de decir el nombre Hadija Nasibu, que tenga el valor de decir Happiness Majije y que no quieran decir la africana, ¿no? Claro. Entonces creo que esto de poder nombrar a gente, mujeres con un nombre propio, es maravilloso porque la mujer africana, y encima si lo relacionamos con el cuerpo negro, siempre ha sido en términos de pobreza y en términos de masa, ¿no? La pobreza, la mujer negra, pobrecita muerta de hambre, el niño con el vientre, ¿no? Entonces, no, yo presento a alguien que está trabajando en Lomé, que se llama Estelle Folly y que, mira, es una artista profesional, ¿no? Entonces, yo creo que tiene todo mucho que ver con esta idea de que la palabra África al lado de la palabra contemporáneo siempre produce un shock, un cortocircuito, un cortocircuito muy grande. Bailar y entiende que casi es natural, el contemporáneo podría venir de África. Claro, bueno, porque es una naturalidad o organicidad en la manera de moverse. Sí, pero también un poco lo que te comentaba antes, yo creo que allí los artistas son tratados como artistas, que ya te digo que, bueno, que estamos diciendo allí, como de todo el continente, luego pues cada país es diferente, cada contexto es diferente, pero en general podría decir que un artista que se plantea ser artista, allí pues dice, bueno, soy artista, pues necesito tener herramientas creativas. Entonces eso hace que yo me he encontrado con artistas muy potentes allí, pero por el tema de la mentalidad, no hay barreras, no porque soy músico no puedo ponerme con unos patines y dar unas 3 piruetas, no porque soy alguien de circo, o sea, todos los artistas, si digo de cuerpo que yo conozco, que son muchos, en el continente te pueden decir o pueden bailar toda la danza tradicional patrimonial de su propio país. Algo que desgraciadamente, por ejemplo, yo no puedo hablar de mi propio país. Desgraciadamente, y me siento muy pobre diciendo que yo he estudiado en un conservatorio en el cual yo no sé, solo sé la danza patrimonial de Galicia porque estoy investigando en ella, porque mis ancestros vienen de allí. Pero en la formación académica de danza casi que he tenido que aprender más sobre el clásico que sobre mi raíz propia española, que tiene que ver mucho más con África que con una Giselle de un siglo, de una determinada época, ¿no? Entonces, este tipo de... Yo creo que hay una carencia aquí y que generalmente los artistas aquí son... Bueno, en general en Europa esto ya es una cosa muy grande a decir y meterse, pero hablar de los artistas es algo complejo. Pero la formación, que cuando un artista dice, quiero dedicarme al trabajo del cuerpo, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Y entonces yo creo que esta idea de poderte formar desde muchos lugares y no tener barreras de, bueno, pues voy a trabajar el texto, voy a trabajar mi potencial creativo, no sé, bueno. Sí, no a ver, en materia, cuéntanos un poco, ¿tú cómo concebiste el proyecto? ¿Era a partir de un poema? Sí. Cuéntanos un poco el proceso, como desde dónde partías, cuál era y cuál ha sido el proceso de trabajar con ella. Pues, como os dije, un poco la idea de, bueno, pues vamos a extender estos diálogos, entonces todo se fue articulando y dije, bueno, pues ya está, voy a coger poemas porque los poemas ya tienen un mensaje esencial, son obras de arte tal cual, no hay que hacer nada, está ahí todo este mensaje esencial de una manera sencilla pero compleja. Y dije, bueno, pues voy a trabajar con poemas escritos por mujeres porque seguro, me dijo mi intuición, seguro si cojo un poema escrito por alguna mujer habrá cosas que no tendré que explicar. Y entonces dije, bueno, pues empiezo con la América Latina, que me conecto mucho con esta poesía, esta literatura, esta manera de escribir, que me conecta más con África que con literatura española antigua. Quiero decir antigua porque yo estaba intentando indagar los grandes nombres de la poesía española. Empezando por ahí, mujer. Y claro, es que antiguamente por la censura, entonces todo era muy relacionado, o sea, muy escondido con temas religiosos, ¿no? Entonces, bueno, en América Latina sentía que había más conexión y me conecté por ahí, cogí poemas y empecé con Tanzania, fue el primer país.
Entonces la idea era coger este poema, decirlo frente a ella y a ver qué surgía. ¿Y en qué idioma hablabais? Esto me... Pues depende del país. En Tanzania, por ejemplo, se habla swahili y se habla inglés, pero las artistas, he trabajado con 3, 2 de ellas no hablaban nada de inglés y entonces solo 4 palabras de inglés y yo 4 palabras de swahili. Entonces nos llegamos a entender. Nos llegamos a entender porque a veces no hace falta profundizar tanto en las explicaciones racionales, sino en esas 4 palabras acogernos, ¿no? Por ejemplo, el del Éxodo, es un poema que habla de éxodo, mujer, mamá, bebé, correr, escapar. Entonces, basándonos en las ideas esenciales, y a partir de ahí, pues todos los procesos creativos de ella poema han sido muy diferentes porque me he encontrado con mujeres muy diferentes. Con algunas hablábamos el mismo idioma, francés, inglés, portugués, con otras, como en Tanzania, no hablábamos prácticamente nada, pero no hizo falta, no hacía falta y nos entendíamos perfectamente. La mayoría de las veces, o bueno, siempre, sí que es verdad que estamos 3 días, sobre todo si tenemos el mismo lenguaje, a escribir mucho. Yo las hago muchísimas preguntas. Algunas de ellas es como, bueno, pero empezamos ya a bailar. En el tercer día digo, sí, ya vamos a bailar. Empezamos ya. Pero bueno, mi proceso creativo siempre empieza con charlar, investigar, hacer las preguntas durante 3 días, 4 días, dependiendo de dónde estén ellas, ¿no? Quiero decir, si es una mujer en la que ya ha indagado mucho sobre ella misma, pues voy directa y voy más a saco. Si es una mujer que no se ha hecho tantas preguntas sobre ella misma, pues voy más lentamente y con mucho más cuidado, porque también es verdad que el objetivo de ella poema, yo quería crecer como persona yo misma y quería provocar un crecimiento en ellas, en el sentido de que creo, yo así me he formado como artista en la escuela maravillosa de Cristina Rota, que yo creo que si no hay un crecimiento personal, no hay crecimiento artístico, porque somos profesionales del cuerpo, del ser humano, entonces tenemos que ser filósofos de nosotros mismos, de la sociedad en la que vivimos. Entonces, si no hay esta reflexión, indagación sobre, bueno, qué es para ti el miedo, qué es para ti, cuál es tu referente femenino, dónde te ves de aquí a 10 años, qué tipo de mujer te ves, cómo te proyectas en tu espacio, en tu historia, ¿no? Entonces, 3 o 4 días así charlando, para mí ese es el proceso de ella poema para intentar hacernos preguntas mutuas y a partir también en estas conversaciones poder elegir un poema que yo creo que les viene bien trabajar. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí el lujo, que lo acabo de ver, de tener a una de las poetisas presentes, que luego va a hablar, la vamos a sacar, la acabo de ver, que está Yosune de Goñi. Es una de las poetisas que he cogido además en 2 ocasiones para Togo. Y quería poner el ejemplo de Yosune porque, por ejemplo, con Estelle, esta chica que habéis visto en toda la publicidad que está encima de ese coche, ella llevaba toda su vida trabajando cosas de comedia, de humor. Entonces, y además es una mujer que ya llevaba una carrera bastante, o sea, que ha estado muchos años trabajando profesionalmente en muchos proyectos, entonces ya ella tenía sus patrones ya bien establecidos, entonces yo llegué para quitar todo, echarle para tierra y precisamente, pues eso, después de estas 3 o 4 días conversando con ella, yo cogí un tema en el que nunca había hablado, en el que creía que le venía bien hablar. Y por eso estas conversaciones son para eso, para conocernos mutuamente y para elegir un poema en el que yo creo que nos viene bien a ambas también, ¿no? O sea, no imponer, quiero hablar de la luz, pues venga, te impongo un poema de la luz y te tocó el poema de la luz. No, no son para nada así los procesos creativos de ella poema, son totalmente personalizadísimos. Y nacen del corazón y la intuición de, mira, Estel, he encontrado algo que es brutal para ti. Habla del abismo, del dolor, del vientre. Esto es para ti. Y esto es para ti gracias a que yo he estado con ella charlando y hablando y haciéndonos preguntas mutuamente, porque cuando yo te pregunto a ti, tú me contestas, me haces otra pregunta, entonces realmente hay un diálogo. Y luego el proceso continúa en el estudio como 3 o 4 o 5 días más, dependiendo del país, y después salimos a lo que más nos gusta, que es el estudio exterior, es decir, llevar
toda la creación a un espacio cotidiano del exterior. Claro, porque esa era otra de las cosas que tú nos contabas en nuestras conversaciones, que lo que te interesaba era asociar a esa mujer única persona como representante en su propio espacio y dar a conocer su propio espacio, su entorno geográfico, su entorno social, vital, y que viéramos la diferencia y tener esa idea de complejidad que nos cuesta tanto tener sobre un continente tan complejo. Sí, es que además yo creo que a veces a los artistas de contemporáneo, no nos pasa tanto a los de flamenco, creo que a veces abstraemos tanto que es como, ¿dónde están tus pies en la tierra? ¿Dónde está? Vamos a llevar este miedo del que tú me estás hablando al mercado Kariakoo de Dar es Salaam, Tanzania. Vamos a llevar esto ahí para que este lenguaje contemporáneo que estamos intentando crear transcienda, ¿no? Y pueda hablar a la abuela del mercado, pero también pueda hablar al niño que está en el mercado. Y también puede hablar al profesional de artes escénicas de Tanzania, ¿no? Yo creo que el lenguaje contemporáneo tiene el reto de poder llegar o de poder transmitir un mensaje, sea a abuelos, a tíos, a gente no profesional, a gente profesional. Es decir, tiene que ser capaz de poder dialogar con todo el mundo, ¿no? Y creo que esto es importante si esta historia personal que tenemos la utilizamos para transgredir y la utilizamos de una manera poética. Y cuanto más la contextualicemos en espacios cotidianos, pues creo que mejor, porque una mujer que está muerta de miedo en el estudio no es lo mismo que una mujer que está buscando esa paz en medio de un mercado como Kariakoo, que está lleno y abarrotado de gente, pues no es lo mismo. Entonces creo que además mucho material coreográfico es muy sencillo obtenerlo con este diálogo con la naturaleza, pero naturaleza no significa solo el árbol, quiere decir el espacio cotidiano, la gente cotidiana, la gente de la calle, de a pie, que tú vas, le miras a los ojos y le das un abrazo, ¿no? Y ahí ya nace una relación entre dos personajes. Y ahí tienes material coreográfico ya súper interesantísimo, ¿no? Entonces coger de esta vida cotidiana es maravilloso. La música, ¿cómo trabajaste esa música? ¿Parte viene de ella? ¿Una era además cantante? Es decir, cuéntanos un poco esto. Pues eso, cada proceso diferente. Entonces, algunas veces cogíamos la música que estaba pasando ahí y entonces luego yo en el proceso de edición empezaba ya a ver esta partitura musical. Por ejemplo, en el de Estel, pues todo es música compuesta con... Abismo encima del coche está hecho todo con ruido. Había un señor ahí al ladísimo, pero al ladísimo, trabajando con todas las herramientas, cortando ahí un coche súper viejo, y estaba ahí mientras estaba viéndonos, estaba siguiendo trabajando, no paró. Entonces, este tipo de sonidos pues al final ya era una partitura musical, ¿no? Entonces muchas veces es mujeres que cantan muchísimo, creadoras que se expresan mucho a través de la voz, pues yo lo he intentado que integraran y lo hemos cogido como parte musical. Otras veces cogíamos músicas que yo iba intuyendo que les venían bien en los ensayos, entonces en estos días de estudio yo iba lanzando músicas y yo veía a ver cuál era la conexión con ellas, entonces luego al final pues ponerlo en el cortometraje. Bueno, es todo como un trabajo muy laborioso porque, claro, cada proceso es diferente y sobre todo yo no he querido trabajar para obtener ningún resultado en ningún momento, es decir, todo ha sido yo con mi cámara y lleguemos a donde lleguemos. Pues a lo mejor el cortometraje de Nigeria es más bonito, más profesional para la gente de audiovisual que el de Tanzania, pero a mí es que eso no me interesaba. Entonces, en el fondo todo el objetivo de ella era preservar el mensaje que ella quiere decir. O sea, es decir, que esta música que luego yo voy a poner en edición es de lo que hemos estado hablando en el estudio y afuera, que esta composición, es decir, que Estel, que está hablando del abismo, que no habla del abismo externo, sino ella está en abismo, ella es el abismo. Y es por eso el nombre de ella poema, o sea, no es ella escribiendo poemas, ¿no? Que mucha gente cuando empezamos a presentar ella poema era como, bueno, pero ¿dónde está el poema?
Y yo decía, pues, ella es el poema, hemos transformado el poema, ella es el poema, ¿no? Estamos hablando del abismo, pues le está hablando de ella en abismo, ella es el abismo, ¿no? No era leer un poema y yo hago 4 gestos con respecto a este poema, ¿no? Sino era coger este poema, pero desde las entrañas, esta cosa tan maravillosa que está escrita de una manera obra maestra, y qué pasa conmigo, ¿no? ¿Qué significa el abismo para mí? ¿Dónde lo pongo yo en el cuerpo? ¿Qué imágenes donde yo vivo representa esto para mí? Y transformarlo radicalmente, pero siempre teniendo esta base del poema. O sea, que el poema era el punto de partida, pero no queríamos hacer ni copiarlo, ni transcribirlo, ni leerlo, sino realmente cogerlo, ¿sabes? Como cuando coges ahí algo de tripas, corazón, y a partir de ahí dejarlo volar. Y la idea tuya es seguir, es decir, es hacer como un recorrido por todos los países. ¿Cuál es el sí, ir a partir de ahora? Porque ella va a seguir, porque... Sí, ella pues más sigue, lleva desde 2013. Bueno, la historia que siga tan lenta es porque yo hago 5.000 cosas al mismo tiempo, pero la mayor parte es financiamiento. Cuesta muchísimo llegar a crear, porque claro, una parte importante del proyecto es defender la profesionalidad de las artistas con las que trabajo y es que sean pagadas. No solo yo, sino ellas tienen que estar pagadas, la persona que va a grabar, la mujer que va a grabar o la persona que va a grabar con nosotros. Si no lo grabo yo, hay otra persona que me acompaña que estén pagadas. Entonces, todo esto a veces me lleva un año solo para ir a un país, para buscar debajo de las piedras este financiamiento. Entonces, por eso es un proyecto que empezó en el 2013. Digo, madre mía, ¿cuántos años ya? Pero no tengo prisa. En el fondo... sí que hay países en los que llevo trabajando desde hace mucho tiempo para que estén, pero es verdad que, bueno, pues más o menos, sobre todo me falta la parte norte, que era como, bueno, es más fácil llegar ahí, digo a nivel financiamiento, pero me faltan bastantes países que me gustaría ir todavía y a lo mejor no van a ser todos, pero bueno, cuanto más mejor, sobre todo, bueno, pues al menos he conseguido llegar a la parte francófona, anglófona, lusófona. Me falta la española, me falta la parte norte, pero yo cuanto más mejor, sí, pero no tengo prisa y eso, pues financiamiento es como ir. Una cosa que también me llama la atención, estas coreografías que se han hecho, que están en esos cortos, luego se han vuelto a hacer, han venido aquí, claro. en España hubo esa oportunidad, es decir, que ese reto, además necesario, como hablábamos al principio, de darlas a conocer, verlas en directo, o sea, verlas dentro de cuéntanos esto, ¿cómo...? Pues el inicio era hacer solo, María, cortometrajes, pero cuando empecé el proyecto dije, esto no puede ser, no puede quedar aquí. Claro. Esto tengo mucho, ¿cómo hago? ¿Cómo gestiono yo toda esta belleza? ¿Me estoy encontrando? ¿Cómo hacemos? Me sentía ahí como responsable de decir, no puede ser, había como digo, qué belleza, las veo tan maravillosas, tienen tan, no sé, es como, digo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo podemos gestionar? Entonces empecé a coger yo la cámara por primera vez y a grabar yo, y así podía yo hacer fotografías. Entonces se convirtió en un proyecto fotográfico, cortometrajes. Y luego dije, pues tengo que volver. En los países en los que consiga financiamiento, vuelvo. Presento el cortometraje de resultado y además la convertimos ya en pieza coreográfica para presentar. Entonces, gracias a este empeño y a pesar de las dificultades, pues ha hecho posible que yo regresara a ciertos países y ciertas piezas coreográficas se han convertido, o sea, ciertos cortometrajes se han convertido en piezas coreográficas. Y por ejemplo, Estel o el Senegal hemos podido bailar en directo estas piezas y bueno, es una pasada, imagínate, claro, porque ya ver en pantalla el proyecto, pero cuando ves a la gente en carne y hueso, pues es, bueno... que os voy a contar que el online está muy bien, pero pues vernos en directo mucho mejor para sentirnos. A ver, dinos los nombres de, a ver, Éxodo, de Tanzania. Éxodo es Hadija Nasibu. Luego está el corto de Judia. El quitador de miedos. Judia Touré. Luego está Cabo Verde, que es Rosy, Suaila. ¿De quién está más? Susana. Abismo de Togo. Abismo Estel Folie.
Y luego acabamos con Happiness, Happiness Magille, felicidad, se llama felicidad, Happiness. Y nada, una de las piezas, bueno, las dos, acabamos, el año pasado presentamos en el Mercat de las Flors, dos de ellas, la de Senegal y Tanzania. Y en esta temporada del Teatro Canal estaremos en junio con la pieza de Senegal. Así que, bueno, si os pilla por Madrid, si podemos movernos a Madrid en junio. Claro que estaremos ahí, por supuesto. Estaremos Pero vemos aquí que hay de varios países, ¿no? A ver, estamos ya casi a punto de empezar con las preguntas. ¿Cómo? A ver, Mamen, dinos cómo es la cosa. ¿Nadie se anima a hacer preguntas? Madre mía. Yosune está por ahí, mi querida poeta está ahí. Por favor, Yosune, tienes que hablar. Si quieres. Lorena quiere preguntar. A ver, sí. Lorena desde Madrid. A ver, Lorena. Todo tuyo. Es que, hola, María. Aida. ¿Sabes qué pasa? Que mientras lo escribo, o sea, yo voy muy lenta porque es desde el móvil y voy muy lenta. Ya. Lo que quería preguntarle a ella, si es posible así de voz, es, porque yo he estado viendo los vídeos antes de poder estar hoy aquí en esta reunioncita maravillosa, y la sensación que me llevaba era de, bueno, aparte de la autenticidad, ¿no? De eso que habla ella, de las raíces y demás, ¿no? Era, yo quiero preguntarle a ella, lógicamente, o sea, entiendo que este proceso creativo para ella también es un proceso personal, eso ya lo ha dicho antes, y para cualquier creador es así, pero quiero, si puedes expresar un poquito, Aida, o puedes contarme un poquito tú a nivel de como bailarina, ¿vale? Aparte de como persona, es decir, como creadora, qué cosas te habrás llevado 1000, pero que nos digas alguna cosa que te hayas llevado de esa manera tan auténtica que tienen de danzar, de moverse, de esa manera en que entienden el arte, o sea, con respecto a cómo no es como aquí lo entendemos o como lo vivimos, sino porque eso es creo que es personal, pero sí que las circunstancias de dónde estás, de cómo se entienden el arte, de cómo lo vives, de cómo hasta vas a por un cántaro de agua o abres un grifo, ¿me entiendes? Creo que es diferente a la hora de moverte. Entonces, alguna cosa que tú hayas dicho, aparte de la belleza que dices, ¿no? De la naturalidad, o sea, ¿qué es lo que a ti como artista, como bailarina, te ha dejado una huella especial en general al estar con todas estas mujeres que se dedican también al arte como tú? Pues las dos, gracias. Las dos cosas así como más que me llevo sería una, la responsabilidad que tengo como artista. Muchas de nuestros diálogos eran bastante, bueno, pues algunas son hijas de la revolución de independencia, de procesos de independencia, entonces imagínate. Entonces la responsabilidad como artista es una de las cosas que me llevo, que tengo yo que hacer como artista en esta sociedad. Y segundo, la necesidad de encontrarnos más entre mujeres, unir fuerzas y crear espacios de comunicación, de diálogo entre mujeres. Esto es como que me ha aportado mucho y que creo que no estaba pasando antes. Sí. ¿Quién se anima más? A ver, es que tenemos de varios países, ¿no? Tenemos, a ver, tenemos también, teníamos de Nueva Zelanda incluso, que yo no sé, deberían de estar durmiendo, me imagino, pero no, ahí andan. Tenemos de Brasil, me parece, ¿no? A ver, Reinaldo, te estoy viendo. Sí. Por fin. A ver, chicos, chicas, ¿quién se anima? Que hay una ocasión excelente de hablar con Aida, de preguntarle. Venga, siempre da cortecillo, pero venga. Yo pregunto, bueno, alguna pregunta. Hola, buenas noches. Hola. Aprovecho la oportunidad para preguntar en relación, bueno, yo como creador, hombre, ¿no? Hablo en el sentido más general, ya que estamos hablando, ¿no? del espacio y esta conexión de la creación entre mujeres. Y también como creador negro de la diáspora africana, también trabajo con el cuerpo negro desde un lugar mucho más latinoamericano, que es el que me toca. Y el año pasado estuve en una residencia de creadores negros en Río de Janeiro,
con muchos países de Latinoamérica y muchos brasileños. Y lo que me chocó mucho cuando estuve ahí, llevo mucho tiempo en Europa, ¿no? Entonces también me chocó mucho al volver y estar hablando con creadores, era la cuestión de la apropiación en el sentido de, porque incluso yo, siendo brasileño, estaba en un entorno donde a mí me pusieron como en una situación como, pero tú estás en Europa hace muchos años, o sea, tú... ¿desde qué lugar hablas? ¿No? ¿Cuál es tu lugar de habla? Entonces, yo siento que entre África y Latinoamérica hay un lugar muy diferente a la hora de hablar y a la hora de expresar con la danza y en general. Pienso que Latinoamérica y yo como brasileño estamos muy arraigados todavía en el dolor, en la herida, en este lugar. Y cuando hablas con artistas africanos, esto no existe. ¿No? No. Entonces, y me di cuenta en las creaciones latinoamericanas que tiene siempre este lugar de, ¿cómo decirlo? Casi que de militancia o un lugar como muy agresivo a la hora de incluso, por ejemplo, aquí estamos hablando de África y no hay ninguna mujer negra, por ejemplo, ¿no? Son todas europeas, blancas. Entonces, y ahí en Brasil esta cuestión es muy potente y me chocó mucho. Entonces quería saber, tú como blanca, Aida, y trabajando y desarrollando un trabajo bellísimo durante mucho tiempo, ¿cómo es la relación con otra mujer de otro continente en relación, digamos, a un cierto privilegio que existe, ¿no? Bueno, siendo europea, ¿no? ¿Tú sentías eso en algún momento en el acercamiento con las artistas? Pues es que sinceramente la respuesta es muy sencilla, además lo has contextualizado súper bien, has hablado muy bien de la diferencia entre América Latina y África, pero yo me considero un artista que he estado residiendo durante 10 años en África, entonces con africanos en los cuales el tema del negro y el blanco no está, porque nos ponemos dos artistas en el estudio a hablar y a preguntarnos sobre cosas esenciales como seres humanos. Entonces nunca ha habido la cuestión de privilegio, estas palabras que ahora están, es normal, por una parte las entiendo, pero que es muy en contexto europeo, es decir, la mayoría de artistas africanos, o sea, no están hablando de la colonización o procesos de descolonización porque, bueno, la mayoría de ellos dicen es que no es solo África esto, la historia de mi país, de Nigeria, viene desde hace muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, quiero decir que con esta pregunta la respuesta es no, nunca he tenido ningún problema. ¿Por qué? Porque me he posicionado en el estudio como otra artista, nos hemos hablado como seres humanos y nos hemos puesto a la tarea de crear. No he llegado yo desde un lugar colonialista, no he impuesto un poema, no he impuesto una partitura coreográfica, no les he impuesto una clase de ballet porque sí, o sea, yo no he llegado a enseñarles nada, porque me han enseñado ellas a mí, nos hemos puesto a trabajar en la tarea, nos hemos puesto a la tarea, ¿no? Y entonces la manera de ponerme en la tarea también es de una manera muy co-creativa. Entonces, mi actitud nunca ha sido de imposición, con lo cual era muy difícil quizás encontrarme este rechazo. También, como te digo, en el contexto africano no es lo mismo que América Latina, porque todavía esta herida, esto está muy viviente, pero incluso yo he trabajado en Colombia y he trabajado en Ecuador con pueblos de resistencia afro, en Esmeraldas, en Ecuador y en Colombia. Y sí que es verdad que había más tensión al principio, sobre todo en Colombia, pero enseguida cuando ven que yo estoy hablando como africana, porque yo creo que para mí yo defiendo casi, vamos, 100% que España es África y no es Europa, yo considero a España como África. Entonces, bueno, quizás sí, es que solo hay que estudiar historia, quiero decir, es que ni siquiera es una teoría, históricamente somos africanos. Entonces,
quizás la manera en la que yo me posiciono como creadora de tú a tú, vamos a ponernos en la tarea, entonces yo no he tenido este problema. Y sí que es verdad que a nivel europeo sí que hay más gente con el tema del negro, blanco, pero en África no, también es que en África hay muchos colores, no solo está el negro, hay mucha gente blanca, hay mucha gente, ¿no?, de diferentes tonalidades. En Mozambique está, ¿sabes? Mozambique hay gente de diferente color, de diferentes tratados, hay racismo incluso dentro de África, sí, no te voy a negar el racismo que hay, pero poniéndonos en la tarea creador, en África yo no me he encontrado esta historia ni este lenguaje que hay en Europa, sobre todo con los afroeuropeos de apropiación, porque realmente nos hemos puesto en el estudio y yo me he puesto como una doctora del alma, como yo digo, a bucear en su vida personal, sacar en un hilito material coreográfico y guiarlas en el proceso creativo. Entonces, creo que al posicionarme desde ahí, también en el contexto africano, pues nunca nos ha pasado esto. No estoy trabajando con afroeuropeos, sino he trabajado, ella poema, hasta ahora ha sido con africanos, africanas en concreto. Tenemos aquí Jinka Graves, que nos dice a todos, bueno, no me veis, pero yo soy negra aquí. Jinka. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Quién más está por ahí? ¿Tenemos alguna pregunta? Gracias, Reinaldo. Gracias, Aida. ¿Tenemos alguna pregunta? A ver, ¿quién se anima? Jinka, ya que no te vemos, ¿te podemos oír? Jinka, anda, háblanos un poco. Bueno. Dale, hola, buenas noches. Para daros las gracias. Bueno, Aida me conoce y bueno, muchas gracias por tener esta conversación desde el centro. María Pajes para mí es muy, muy importante. Yo bailo flamenco, entonces es muy interesante que se pueda abrir y percibir la necesidad de mirar hacia África, porque dentro del flamenco también me parece que hay una presencia muy importante, la forma de entender el cuerpo, el suelo, muchas cosas que yo misma voy investigando, entonces es un placer estar aquí escuchando, aunque no me veis. Muchas gracias, Jinka. ¿Quieres comentar algo con respecto a Ya Poema? ¿Qué te ha parecido? Pues hay algunos de los cortos que ya había visto, porque Aida nos conocimos hace que 3 años ahora. Sí, 3 o 4 ya. 3 o 4 años y hemos tenido varias oportunidades de intercambiar y bueno, yo más que nada agradecida porque me parece que nos comparte Aida diferentes texturas también de lo que puede ser una mujer negra, que muchas veces somos muy estereotipadas, entonces me parece interesante que la gente pueda percibir diferentes tonos de acento en el mismo cuerpo, digamos, que no siempre somos o violentas o poderosas o no sé qué, que hay todo una serie de matices como cualquier persona, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante también verlo dentro de la danza, porque hasta a veces yo soy muy consciente de los papeles que le interesa a la gente que uno juega o, digamos, representa, ¿no?, como cuerpo negro y digamos que ya es necesario ver otras cosas para entender que son posibles también. Quizás por el mismo hecho de siempre representar lo mismo hace que la misma gente que, por supuesto, no conoce al mundo negro, digamos, ya hablando más allá de África, con más profundidad, no son capaces de imaginar más allá también. Entonces, en ese sentido, estoy agradecida que se puedan abrir estos espacios para percibirlo y ojalá abrirnos todos a eso, a vernos con más complejidad, digamos. Así que nada, no sé si... Sí, gracias. Gracias. Gracias, Jinka. Bueno, la verdad que desde el centro sí estamos lanzando muchas iniciativas, porque el centro, aunque la base, bueno, es el flamenco, pero el flamenco es el que acoge a todo tipo de danza. Y bueno, os invito a que visitéis nuestro Instagram, que lo acabamos de abrir, y ahí vamos contando todo lo que estamos proponiendo. Pero bueno, volviendo a Ya Poema, ¿qué preguntas tenemos más por ahí? A ver, tenemos solo 5 minutos ya, vamos. Yo me atrevo a hacer otra. Venga, dale. Me gustaría como preguntar, como
en una hipotética, o sea, es hipotético, es crear futuros, es pensar, imaginar un mega poema con una África nacional. Es decir, o sea, si bien el proyecto es muy específico en mapear esta África, ¿no? Con una mujer de cada país, pienso también, ahora escuchando a Jinka también, como la cantidad de mujeres que aquí en España y en toda Europa, por supuesto, ¿no? No tienen la posibilidad de estar en los escenarios, en las curadurías, en los museos, en las compañías de danza, en las compañías de flamenco. O sea, entonces me imaginaba cuando veía hoy el corto, ¿no? Toda la película, me imaginaba cómo sería una ella poema con una África nacional, ¿no? Con mujeres de la diáspora africana viviendo aquí en Europa, ¿no? ¿Cómo sería? Entonces, como hacer el proceso inverso de este mapeamiento, ¿no? De este mapear la África, ¿cómo sería mapear una África europea, digamos, ¿no? Si ya pasó por tu cabeza o no sé, es como, en realidad no es una pregunta, simplemente es como una especie de ejercicio de incluir a todas las mujeres también, ¿no? Que no solo, bueno, que son África y que traen África consigo en sus cuerpos. Yo en el fondo solo planteé África porque es donde he estado viviendo y trabajando durante 10 años, 15 años, entonces mi objetivo era, bueno, estoy trabajando aquí, entonces es lo que yo quiero dar a conocer. No era Europa para nada, llevo muchos años enfadada con Europa, pero ahora me estoy reconciliando. Pero no, o sea, ha sido prácticamente necesidad. Estoy trabajando en el continente, nos están viendo estas mujeres que están trabajando, hay una necesidad, entonces fue cuestión práctica bueno. Pero más que Europa sí que ha habido mucha demanda de por qué no hacerlo en América Latina, con afrodescendientes de América Latina. Y sí, yo me encantaría, cuando presenté el proyecto allí en Colombia, en Ecuador, fue maravilloso y además, claro, hablando castellano y encima con la relación histórica también, que la hay con el continente africano, pero en América Latina es otra relación histórica, pues fue muy potente cuando yo di los talleres allí, muy sanador. Imagínate, yo una persona de España haciendo también técnicas de trabajo corporal africanas, llevándola a América Latina, era todo como, todo el mundo era como, ¿dónde estamos? Qué locura, ¿no? Trabajando yo con técnicas corporales africanas, llevándolas a esta española, llevándola con pueblos afrodescendientes en Ecuador y en Colombia, era todo como, qué maravilloso, ¿no? Volver a bailar juntos ahora, después de todo lo que ha pasado, y vamos al futuro como seres humanos y no como blanco-negro, España-Argentina, ¿no? Para mí la palabra del futuro es ser humano. Cuando empecemos a hablar de seres humanos, creo que llegaremos a resolver bastantes problemas que tenemos hoy en la actualidad. Pero eso, Europa nunca lo pensé, pero sí que es verdad que América Latina sí que ha habido bastantes ganas y llamadas. ¡Aida, ven para acá! Sería un bonito mapa también y muy diferente, creo. ¿No? Por los cuerpos y bueno, por las artistas y por sus realidades también diferentes en cada país y yo creo que sería un proyecto a futuro interesante también de ver, ¿no? También, ¿sabes? Como yo he vivido como tanto tiempo en el continente y siempre era cuando volvía a España que me encontraba el jarro de agua fría, cuando me encontraba la gente que no entendía lo que yo estaba haciendo en África. Entonces quizás es por esto de la necesidad de, bueno, yo me sigo quedando en Senegal, en Tanzania y voy a España cuando pueda para ir introduciendo este trabajo, ¿sabes? Pero este confrontamiento sobre todo era con España, por no entenderlo, por decir, ¿y tú qué haces en África? Y todas estas preguntas eran más bien, ¿y tú qué haces allí? ¿Y cómo y cómo y todo, y dice, pero, o sea, la imagen que se tiene en España con la mujer negra africana siempre era de pobreza, siempre los grandes premios de fotografía, si os dais cuenta, casi siempre han ganado los que están exportando una imagen africana de mujer de la guerra, ¿no? Entonces, bueno,
quizás esta idea de siempre que voy a España me encuentro esta confrontación de que no se entiende, pues siempre me ha hecho quedarme más en el continente africano. Esa ha sido un poco... y luego poco a poco, por eso el hecho de que yo introduje o dije voy a hacer Africa Moment, decir, vale, pues venga, me voy a reconciliar con mi querido país España y voy a empezar a intentar cambiar cosas desde dentro. Entonces voy a traer a Ella Poema, a todas mis artistas, a toda mi CUP, nos hacemos llamar las femininjas. Todas las femininjas vamos a venir al Mercat de las Flors, al Graner, pero también voy a traer a todos mis colegas artistas que he estado mirando desde hace 10 años, a los que admiro, que son mi material de inspiración, también mis referentes, y los quiero hacer traer al Mercat de las Flors, los quiero hacer traer al Graner. Y es por eso que empecé a hacer Africa Moment, que es el encuentro internacional que organizo. Entonces, esa fue un poco como ¿qué puedo aportar yo entonces a España? ¿O cómo puedo cambiar esta pobrecita imagen que tenemos de artistas profesionales trabajando en África, ¿no? ¿Artista más? Yo quería aprovechar para saludar a Aida porque y hemos hablado alguna vez por email, pero nunca así viéndonos las caras ni nada. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todo. Me ha encantado la charla, los cortometrajes, todo. Y bueno, yo soy la autora de uno de los poemas en los que está inspirada una de las piezas, Abismo. Entonces, nada, o sea, no sé ni cómo darte las gracias por esto, porque para mí es maravilloso ser parte de este proyecto y me encanta todo lo que hacéis y enhorabuena. Muchísimas gracias. Eres autora de 2 poemas, porque hay otro de Togo, de Templos, que la gente no lo ha visto, pero yo me encontré con tu trabajo así, además en una circunstancia muy difícil, porque en Togo no teníamos conexión, la conexión ahí de internet falla todo el tiempo, entonces era ¿cómo encuentro yo ahora poemas? ¿De dónde puedo leer? Y no sé cómo me apareció en el tercer día de trabajo, no sé cómo di contigo, que estaba buscando yo en internet, que me apareció una poeta joven del País Vasco, y digo, ¿esto? Y conectado radicalmente con la necesidad que yo intuía que Estel y Anik querían trabajar. Y me pareció maravilloso, una mujer joven como tú, además habías escrito en vasco y te habías traducido a ti misma, que era como el miedo que yo tenía si cogía poesía en vasco o en catalán, porque quiero cuidar mucho siempre las traducciones, y me parece hermoso tu trabajo. Entonces haberlo convertido en Ella Poema para mí fue un regalo, y que apareciste así de regalo. El Google nos regaló tu trabajo. Para mí también, o sea, yo cada vez que veo los vídeos es que me entran ganas de llorar, me parece una pasada. Y bueno, por ahí con este tema quería aprovechar para preguntarte un poco cómo eliges los poemas, si los eliges tú o lo haces, no sé, con las chicas con las que trabajas, y luego un poco cómo se crea esta conexión, ¿no? Cómo traducís las palabras a movimiento y qué relación hay entre ambos lenguajes. Pues los poemas yo creo que los elige mi intuición. O sea, después de estas conversaciones es verdad que yo voy leyendo y me voy guardando poemas que de repente digo, wow, pero hasta que no me encuentro a la mujer delante mía no puedo saber si va, o sea, no puedo imponer nada, porque se trata de, como os he dicho, un proyecto súper personalizado. Entonces es mi intuición, digo, yo creo que este poema le viene bien. Entonces, en los países en los que he llegado y de repente en mi cartera de poemas guardados no encuentro nada, pues yo sigo leyendo, sigo conversando, hasta que leo uno que digo, esta es happiness, o sea, esto es para happy. Y a partir de ahí yo lo cojo y lo primero se lo leo en castellano. Es verdad que en otros países el proceso ha sido diferente porque he cogido poemas escritos por artistas africanas. Entonces es un poco diferente. Les he hecho yo escribir a ellas. A poetisas africanas, pero en el caso tuyo y de poetas de América Latina o de España, se lo leía en castellano y yo preguntaba, bueno, ¿cuáles son las primeras palabras que te vienen? Y a lo mejor no hablaban, no, a lo mejor la mayoría de personas, excepto una que es Anik, no hablan el castellano. Entonces yo se lo leía y yo decía, dime 2 o 3 palabras que te aparezcan primero a tu cabeza. Y curiosamente, las 2 o 3 palabras primeras que aparecían después de leer el poema en castellano eran palabras que están, o sea, pero
súper conectadas con el poema como si hablaran castellano. O sea, unas cosas de magia, que no son magia, que es realidad, pero impresionantes, una conexión brutal con los poemas, ya te digo, sin entender el castellano, simplemente escuchando la palabra. Por eso digo que los poemas son obras de arte y que yo desconocía. Yo no era un amante de poesía anteriormente, pero he empezado a ver lo grandioso que es un poema a través de estos ejercicios que he ido haciendo con las artistas, que ha sido maravilloso. Entonces, después de ahí, pues coger estas 3 o 4 palabras que le han resonado a ella y a partir de ahí tirar y preguntar, bueno, pues el ruido, imagínate, esta palabra del ruido, ¿dónde te sientes tú, que tienes ruido, imágenes de tu memoria, sueños, conexiones? Y a partir de ahí de preguntas, pues el material coreográfico viene de ahí, muy desde el interior de las creadoras. Interesante. Oye, tenemos ya casi la hora cumplida. ¿Hay alguna preguntita rápida que queramos hacer? ¿Alguien se anima? ¿Qué traes a Africa Moment este año? ¡Ah! No se puede desvelar. Ya se hemos desvelado la película. Traigo cosas ricas. No, traigo gente muy poderosa para, creo que sobre todo, transgredir fronteras de esto de teatro, performance y hacer. Me gusta traer a gente que pueda provocar preguntas y reflexiones y que pueda descolocar mucho. Entonces, esto es lo que siempre traigo en Africa Moment. Ya lo veréis próximamente. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Africa Moment es desde el 10 al 20 de diciembre en el Mercat, en el Graner y en la Filmoteca, pero empezamos residencia artística desde el día 30 de noviembre. O sea, ya mismo. Todo va bien. Esto es todo un trabajo indeciso. Una cosa para despedirnos, algo que te haya aportado a ti, porque dices tú, esto era un enriquecimiento también para mí, ¿con qué te has quedado de todo esto? ¿Qué es lo que...? Y con eso es como una nos sentimos todas unidas, entonces creo que nos hemos enriquecido muchas. Yo ahora cuando bailo mis propias piezas he hecho como un trabajo de crecimiento también potente a nivel interno. Entonces, nada, lo que decía, yo me he vuelto más responsable a nivel de qué función o qué papel puedo hacer yo como artista. Y me es muy grato compartir ella poema, no sabéis cuánto, porque es algo que lleva mucho tiempo y han sido procesos internos muy difíciles. Aquí estoy diciendo más o menos, hablando de proceso, pero es difícil meterse en... O sea, estas mujeres y yo todas estos procesos creo que hay que tener mucho coraje para realmente indagar y trabajar desde ahí, desde el compromiso personal, histórico. Entonces los procesos han sido difíciles, pero en el buen sentido de la palabra. Es decir, hemos intentado trabajar algo para también aportar algo a la sociedad. Entonces nos alegra mucho poder compartir a ellas y a mí el cortometraje porque es el resultado de un trabajo muy personal, pero a la vez también muy poético, ¿no? Hemos querido transformarlo y transgredir para hacer mensajes universales y poéticos para que puedan llegar a la sociedad. Así que nada, yo felicidad. Siempre hablar de ella poema podría estar como años y años. Pero felicidad ya es una gran cosa. Así que muchísimas gracias, Aida. Muchísimas gracias a todos y a todas los que nos habéis seguido. Es un placer teneros ahí siempre. Tendremos más cosas, no os perdáis de vista todo lo que estamos realizando porque son cosas tan interesantes pues, como todo lo que nos ha contado hoy Aida. Te deseamos toda la suerte del mundo en este Africa Moment, ahí que ya es un momentito ya para que empiece y muchísimas gracias de verdad y enhorabuena. No, y gracias a ti, gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Aida, María. Gracias. Gracias.